Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional correspondiente al martes 21 de septiembre 2021 de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Nuestro texto hoy, de acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios, que estamos utilizando como la base textual para estos devocionales cada mañana a las 9 de la mañana, es, en este caso, empezando 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 11. Una carta de Pablo escrita a su joven discípulo Timoteo en la última parte de su vida. Pablo comienza el texto de la carta propiamente de un modo muy poco característico de él, sin una acción de gracias. De sus cartas únicamente Gálatas, aparte de 1 Timoteo, carece de una acción de gracias al principio como esta. Y la falta de una introducción más amigable aquí tiene el propósito de dar seriedad, de respaldar al joven Timoteo y la misión que le encarga Pablo en esta ocasión debido a su ausencia. No está presente en la iglesia en Éfeso, Timoteo sí. 1 Timoteo se dirige más bien a la iglesia que al propio Timoteo. La segunda carta a Timoteo es más dirigida a él. Recuerden que estas cartas estaban diseñadas con el propósito de leerse públicamente en las reuniones de las iglesias. Normalmente no eran reuniones masivas como tenemos algún día en nuestros días de tantas personas, eran más bien iglesias en casas. Está dirigido a la iglesia por lo que está sucediendo y por eso lo que está sucediendo no da razones para incluir quizás una acción de gracias como en otras de sus cartas. Lo que está sucediendo en la iglesia es bien difícil. Por eso, en lugar de ello, Pablo pasa de inmediato a la ocasión y propósito de la carta después de su breve introducción en los primeros 2 versículos. Sin duda, todos los cruciales asuntos que tienen que ver con el contenido de Primera de Timoteo se van planteando en los primeros 3, en los versículos 3 al 7 de Primera Timoteo, el capítulo 1. Ahí se nos narra que la iglesia ha sido puesta en un gran peligro por algunos de los líderes, probablemente, que se consideraban a sí mismos como maestros de la ley, versículo 7, pero que de hecho enseñaban falsas doctrinas, versículo 3. Dice ahí, versículo 6 de Timoteo, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, expertos de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso es lo que estaban enseñando, ni ellos mismos realmente lo tenían bien cimentado, bien fundamentado. Y después en el versículo 3 nos dice, en contexto, como te rogué, que te quedase en Éfeso, a Timoteo, cuando fui yo a Macedonia, dice Pablo, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, que dejen de enseñar falsa doctrina, doctrina que yo no enseñé, dice Pablo. Entonces, aquí tenemos un poco del contexto, le da un encargo difícil al joven Timoteo de estar al pendiente y de corregir la enseñanza de la falsa doctrina, incluyendo enfrentar y confrontar a estos que se consideraban doctores de la ley, pero que no sabían bien lo que estaban diciendo, enseñando, ni ellos mismos estaban bien fundamentados, y el joven Timoteo tenía la encomienda de Pablo de corregirles. Tarea difícil para un joven, como después veremos en el resto de esta carta y después en 2 Timoteo. Timoteo ha sido dejado en Éfeso para contener la situación que amenazaba la salud espiritual de la iglesia en Éfeso. Y Pablo lo ha dejado para que se haga cargo de esta situación durante su ausencia, de acuerdo a estos versículos. Y esta carta, como dije, está diseñada para leerse en la iglesia, servirá a leerse para autorizar a Timoteo en frente de toda la iglesia
para hacer frente, para que agarre el valentía y tenga autoridad para confrontar a los falsos maestros y a sus seguidores. Toda la carta, en un sentido, es una respuesta a la presencia y a las enseñanzas de estos falsos maestros, instrucciones a Timoteo de cómo combatirlo, instrucciones a la iglesia también acerca de esta situación. La iglesia en Éfeso era una iglesia fundada por Pablo, es claro, del libro de Hechos, formada probablemente por muchas células o casas, iglesias en casa, que se reunían en diferentes hogares. Pablo, se nos dice en Hechos 19, pasó 2 años enteros predicando y enseñando la palabra de Dios, de tal manera que el evangelio fue predicado en todo Asia, Asia Menor, una parte de Turquía hoy. La iglesia de Éfeso era muy importante para la estrategia misionera de Pablo, era un centro de toda esa zona, cosmopolita la ciudad, un centro comercial, de idolatría también, pero un centro de donde se podía esparcir el evangelio, tal como cabeceras municipales la hemos usado nosotros para que se establezca algo en la cabecera municipal y de ahí a los pueblos alrededor. De ahí la preocupación de Pablo por querer corregir la falsa doctrina que se estaba enseñando y predicando, y que si no se corregía, si no se paraba, podría terminar con la salud espiritual, el testimonio, el ministerio y el alcance de esta iglesia y la predicación del evangelio. La falsa doctrina que se estaba enseñando aparentemente tenía que ver, uno, con un énfasis equivocado sobre la ley de Moisés, y que en muchas cartas vemos eso, y por otro lado, cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios y la sana doctrina, como veremos al leer la Escritura. Dice el versículo 5 del primer capítulo: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, los mandamientos que tenemos, y Pablo obviamente está refiriendo aquí a los mandamientos del Antiguo Testamento, el código de que se llama los 10 mandamientos, pero toda la ley moral, ceremonial, especialmente la moral, que refleja el carácter y los propósitos de Dios, pero que estaba diseñada, de acuerdo a Gálatas, como un maestro para enseñarnos que estamos en pecado y que necesitamos un Salvador. Versículo 8. Pues sabemos que la ley es buena si uno la usa, dice Pablo, legítimamente. O sea, que no la use mal o que la use con pretextos para enfatizar algo que no se debe de enfatizar. Es lo que estaban haciendo, a lo menos algunos de estos falsos maestros, dándole un falso énfasis al Antiguo Testamento, más allá de ser un ejemplo para nosotros, de enseñarnos principios, de enseñarnos historia para no repetirla, de enseñarnos principios morales, la ley ceremonial que nos habla del Cordero de Dios, o sea, que nos habla de lo que viene. En vez de usarlo así, usarla para otra vez reintroducirnos como creyentes a tener que adoptar la ley mosaica para que podamos acercarnos a Dios. Y nadie se puede acercar a Dios tratando de obedecer la ley, porque la ley solamente nos muestra que no somos perfectos. La ley nos muestra que solamente Dios es perfecto. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador. Por eso, el Mesías. Entonces parece que algunos no lo estaban usando legítimamente. Versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, y para cuanto se opongan a la sana doctrina. Versículo 10. El conocimiento correcto de Dios y su palabra nos lleva a la sana doctrina, y la sana doctrina nos lleva a una conducta correcta. Una falsa doctrina nos lleva a una conducta quizás equivocada. Si ese fundamento está mal en nuestras vidas, la sana doctrina afectará todo el edificio que estamos tratando de construir, sea la vida de un creyente individual o de una comunidad o de una iglesia. Por eso es tan importante que conozcan ustedes sus Biblias y la sana doctrina, para que, conociendo bien la verdad,
puedan más fácilmente reconocer a tiempo falsas doctrinas, herejías, cosas incorrectas que nos pueden desviar del buen camino y de la voluntad de Dios. También, por otro lado, tenía que corregir otra parte, Timoteo, tenemos que tener cuidado de especulaciones, complots inventados por aquellos que se consideran maestros espirituales, que lo que nos hacen es nos hacen desviarnos y alejarnos del buen camino para dedicarnos a cosas que no traen edificación, sino conflictos con los demás por no compartir esas opiniones. Dice el versículo 3, más bien el versículo 4, vamos a leerlo. Perdón. No presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo, de corregir estas cosas, de que no presten atención, que no desvíen en estas especulaciones que no nos llevan a un buen fin. Por eso hay que estar siempre vigilando. Como dice Pablo en el versículo 3, te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando yo fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina. Versículo 3. Por eso hay que estar siempre vigilando. Y no solamente los líderes de una congregación, sino los mismos congregantes, para cortar a tiempo en la raíz este tipo de enseñanza falsa, estos énfasis equivocados que pueden dividir a una iglesia en vez de edificarla. Yo les invito, como pastor, a que se preparen, a que estudien la palabra de Dios, a que conozcan la palabra de Dios. Personalmente, en sus propias casas, hay muchas herramientas hoy en día que se pueden utilizar. Muchas de ellas se encuentran en línea gratuitamente. Nosotros en la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, cada trimestre ofrecemos cursos continuamente en la Escuela de Desarrollo Cristiano, diseñados para principiantes tanto como para creyentes maduros. Y si quieren profundizar más, ofrecemos también diplomados presenciales y en línea a los interesados, que duran aproximadamente unos 2 años. Si tienen preguntas y deseos de conocer más acerca de estas clases de la Escuela de Desarrollo Cristiano dentro de la iglesia o de estos diplomados en línea o presencial, que lo estamos haciendo en conjunto con el Seminario Bíblico de Puebla, por favor, acérquense con nosotros, envíanos un mensaje y con mucho gusto les ayudaremos a profundizarse en su conocimiento de la palabra de Dios para la mejora de sus vidas en todos los sentidos, su familia como también su ministerio en la iglesia. Recordemos lo que Jesús les dijo a sus discípulos, que conocemos como la Gran Comisión, que encontramos en Mateo 28, versículos 19 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Eso, discípulos, incluye obviamente el evangelismo, hacer creyentes en Cristo Jesús, pero también seguidores que sigan a Cristo y crezcan en Él. Porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como un testimonio público de su fe, y seguido por el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que ahí viene el discipulado que nosotros conocemos más bien después de la evangelización. Una vez que uno recibe a Cristo como Salvador, seguir creciendo. Y no me refiero a un discipulado de 13 semanas que enseña algunos pasos iniciales, sino a un discipulado de toda la vida. Nunca conoceremos totalmente la palabra de Dios. Siempre podemos aprender algo de cada texto que leemos cada vez que lo leemos. Recordemos las palabras de Jesús, quien dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 33. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que podemos edificar nuestras vidas sobre la roca, para que cuando vengan tormentas no sea destruido, llevada la casa con los vientos y las aguas, sino que aguante los fuertes vientos y las fuertes aguas, las tormentas de la vida y aún falsas enseñanzas. Enséñanos
la verdad de tal manera que podamos reconocer la mentira y las falsas enseñanzas y la falsa doctrina fácilmente, para que no nos desviemos como creyentes o como iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esa es una razón por la cual les agradezco que estén en estos devocionales, porque estamos viendo diferentes libros de la Biblia, no tocando versículo por versículo porque no hay tiempo en un devocional de 15 minutos, pero sí tomando algunos conceptos centrales y muy prácticos para que sirvan en este día, para que edifiquen sus vidas sobre la roca y no se desvían a falsa doctrina o a especulaciones innecesarias y controversias y complots que escuchamos por todos los lados, que no vale la pena prestarles atención. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjalo en el inbox de Facebook o cualquier pregunta para que podamos ayudarles y apoyarles en eso. Hay oración, recuerden, cada lunes a las 7 de la noche. Se pueden conectar con nosotros si desean que oremos por una petición, aparte de colocarlo en el inbox. Pueden reunirse por línea, por una reunión Zoom, y podemos orar por ustedes. También hay muchas otras maneras de estar juntos orando. Prácticamente cada ministerio tiene tiempos de oración, los varones los sábados, los jóvenes tienen sus tiempos, las familias Torrefuerte tienen sus tiempos, las mujeres tienen su tiempo, así que cada ministerio prácticamente, pero este es uno general, el lunes en la noche a las 7 de la noche. Seguimos con los cultos presenciales, no ha cambiado el protocolo. Sé que la Federación ya nos colocó en amarillo, pero el Estado de Puebla, Protección Civil, no ha cambiado el protocolo para nosotros. Seguimos con el 30% de aforo y con los niños en el auditorio, no en salones individuales. Y los cultos son a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, a las 13 horas. Y encontrarán esa información en el muro de Facebook de la iglesia. Búscalo también en otros lugares, redes sociales, nuestra página web. Y si no, mándanos un mensaje y contáctanos por favor, y nosotros con gusto le ayudaremos a registrarse para uno de sus servicios que requiere, obviamente, que usted se registre para poder nosotros así controlar la asistencia y también saber, en el caso de una emergencia, a quién contactar. Muchas gracias. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 22 de septiembre a las 7:30 de la noche, 19 horas con 30 minutos. Regresamos al libro de Hebreos, pasajes selectos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho. En estos días el protocolo funciona, tanto en la iglesia como en otros lugares. Dios los bendiga ricamente y mi deseo es que tengan un muy excelente día. Nos vemos.